Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, mi cascabel? Richard, no me preguntes cómo estoy. Enroscada de cólera. ¿Por qué Géminis? Si hace poco ha sido lo que es el 14 de febrero. Habrás comido, te habrán comido, mi querido Géminis. No, Richard, Pepelucho no me dice nada. La Lupe no me dice nada. Ese día todo era perfecto, Richard. Comí y me comieron. Pero ahora no dice nada, Richard. Uy, por Dios, mi querido Géminis. Te veo cantando la música de Olga Guiñón. Cariño, lo prohibido. ¿Cómo así? Te voy a cantar, ¿vale, cariño? Presta atención, sube el volumen de tu tele. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Ay, mi querido Géminis, cántalo así, cariño. Seguro que está con la otra, con el otro. Así dile. Yo soy lo prohibido, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Bisonte casi digo. Tú estás con un Géminis. Es la segunda vez que me sale bisonte contigo. Hay un Tauro que está detrás de ti, Géminis. A ver. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. ¿Qué está pasando, corazón, en tu vida? ¿Por qué tanto veneno? A ver. Me sale lo que es la carta de la muerte, Géminis. Alguien aparece otra vez en tu vida. Y no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser una amistad, puede ser un familiar que se pone en contacto contigo, una persona que en su momento, corazón, te hizo rasguñar todas las paredes, también puede ser el caso. Pero alguien aparece, Géminis, alguien aparece en tu vida, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento, el final de algo para empezar otra vez desde cero, pero dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, pueden tener también otro significado. Vamos a ver, Géminis. Tenemos lo que es la carta del mago. Cariño, la suerte está a tu favor. No sé por qué siento, Géminis, te veo como esas cobras que te miran, Géminis, te hipnotizan y luego tú lo enroscas y te lo comes, cariño. Y te lo comes. Mira. No sé qué has hecho, Géminis. ¿Será tu energía? ¿Será tu buena vibra? O de repente porque, cariño, cuando te prueban, tú eres como las sanjacinteñas, como los sanjacinteños, cariño, de mi pueblo. Se dice que las personas que prueban a un sanjacinteño o sanjacinteña, cariño, nunca lo pueden olvidar. ¿Por qué, Richard? ¿Será porque es grande su corazón, Richard? No, cariño, porque dice que somos dulce como el azúcar, cariño. Adictivo como el azúcar, mi querido Géminis. Porque aquí yo veo, corazón, que algo viene a tu vida, cariño, y sale la carta del mago. El mago es que tú te vas a sentir realizada, realizado. Puede ser que vas a obtener quizás, yo qué sé, ese dinero, ese trabajo, ese contacto, esa comunicación con esa persona. O te llega una sorpresa, pero que va a ser positivo, Géminis. Positivo, porque es una carta maravillosa, el mago, cariño. A ver. La carta del 6 de pentáculos, cariño. Te vas a sentir como alabada, como honrada, Géminis. Vas a sentir, corazón, que ahora sí, el universo, papá Dios, te está dando lo que tú te mereces.
Y tú te mereces, mi querido Géminis, cosas buenas, cosas maravillosas, porque tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos al costado de la carta del mago, cariño. Tu palabra va a ser la ley. Tu palabra. Es como que el universo te va a dar la razón. Ejemplo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo sospechaba algo. Esa persona siempre se negaba. O simplemente esta persona se hacía la mosquita muerta. Y al final, el universo, el destino, me ha dado la razón, tal como yo sospechaba. Por eso te digo, Géminis, que el universo te va a premiar. O tú de repente me dices, Richard, yo siempre he tenido esa ilusión, ejemplo, ¿no? De comprarme ese carro. El universo te va a premiar, mi querido Géminis. Richard, yo siempre he tenido esa ilusión de irme de viaje. El universo te va a premiar. Algo que tú has estado deseando. Richard, yo quería comerme, Richard, ese hombre, esa mujer. El universo te va a premiar, Géminis. Algo te va a premiar el universo. O la salud. También puede ser la salud. Vamos a ver la carta, cariño, del 4 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que esta situación inclusive te va a emocionar. Es como que me dice Richard, cuánto sufrimiento, cuánta espera, cuántos días de nerviosismo. Al fin me llega lo que yo me merezco. Cosas buenas, cariño. Porque esta carta es una carta como que te emocionas, Géminis. Te emocionas. Como que dices, Dios, siempre pensaba que tú te habías olvidado de mí, pero veo que no es así. Dios nunca se olvida de sus buenos hijos y sus buenas hijas. Nunca se olvida, mi querido Géminis. Por eso que papá Dios te va a recompensar en algo. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Pero mi querido Géminis, demasiado bonito para ser verdad. Pero tú no te preocupes. Tú no te preocupes, mi cascabel. No botes veneno. Guarda ese veneno para otra ocasión, Géminis. Mucha envidia en tu entorno. Cuando tú empieces a sentirte realizado, realizada, cuando tú recibas ese premio, esa recompensa, mucha envidia en tu entorno, pero que te resbale todo, cariño. Imagínate que te has bañado en aceite, todo se te resbala, mi querido Géminis, y que sea por favor de oliva, extra virgen, más sano, cariño, ¿vale? O en margarina, tampoco, no. Entonces, mi querido Géminis, que te resbale, ¿vale? Siento, Géminis, que tú ahora tienes que sonreír. Siento que tú ahora tienes que ser feliz. Siento que tú tienes que recuperar esa energía que te caracteriza. Has estado mucho tiempo un poco deprimido, deprimida, como diciendo, Richard, todo está en mi contra, como pensando lo peor, Géminis. No atraigas a la mala vibra, atrae la buena vibra, Géminis, cariño. Algo maravilloso viene. Ya me estarás contando porque quiero chisme. Vamos acá más cartas. Vamos a ver signos e iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Capricornio, Piscis o Acuario, Géminis, tu signo corazón, Escorpio. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. A ver, cariño. Vamos a ver. La letra K, la letra Q, W o M, la letra A. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Has visto la predicción que he colgado el día sábado? Te recomiendo que lo mires, ¿vale? Te vas a llevar una sorpresa, corazón. Lo voy a anclar, lo que es al final, en las recomendaciones lo voy a anclar. Dice, introspección, cariño.
El número 61 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Cuando te dice introspección, Richard, ¿qué significa introspección? Yo tampoco lo sabía, pero luego lo averigüé, ¿vale? Quiero que tú mires esta carta. Si te das cuenta, Géminis, acá hay un personaje que con sus manos es como que estuviera cubriendo unas rosas. En todo su cuerpo hay rosas en forma de corazón, Géminis. Aquí al fondo todo su cuerpo parece como que fuera un laberinto. Date cuenta, parece un laberinto. Mira, Géminis, cariño. Esta carta te dice, tienes que entrar en contacto contigo mismo. Tienes que autoevaluarte, tienes que reflexionar, Géminis, corazón. Tú eres una persona buena, tú eres una persona con un poder oculto, pero por algún motivo, mi querido Géminis, parece como que te estás olvidando de esos dones que Papá Dios te ha dado. Por eso que te está diciendo también que tienes que entrar en contacto contigo mismo. Desconecta, date un tiempo para ti. No te centres solamente en los problemas, porque los problemas no van a cambiar si tú no haces algo para cambiar ese problema, Géminis. Entonces, en vez de estar poniéndote en el peor de los casos, a lo mejor imaginándote lo peor, Géminis, deberías hacer un día de oración, de meditación, de relajación, Géminis. Deberías encontrarte con tu yo interior, Géminis. Eso es lo que tendrías que hacer. Parece como que tú, mi cascabel, parece como que te estás centrando mucho en los problemas. Y te vuelvo a repetir que ya parezco un disco rayado. El problema no va a cambiar si tú no lo cambias. ¿Me entiendes, Géminis? Entonces recupérate. Recupérate, mi cascabel, cariño. De todos los signos, tú eres uno de los signos importantes, ya sea por tu carácter, ya sea porque tienes dos energías. Tú puedes jugar con el bien y con el mal. ¿Lo sabías o no? Pues si no lo sabes, ahora lo sabes. ¿Por qué? Porque es como que tú tuvieras dos ángeles, el ángel del bien y el ángel del mal, Géminis. Es esto, por eso que mucha gente se equivoca y dicen, Géminis es doble cara, Géminis es hipócrita. No, Géminis puede ser doble cara como todo el mundo, como cualquier signo, cariño, cuando se portan mal contigo. Si no, no. Si no, tú no eres así, cariño. No eres así, pero mucha gente se equivoca, Géminis. Mucha gente. Entonces, date un tiempo para ti, para encontrarte contigo mismo. Parece como que algunos de ustedes están lo que es en el limbo y no sabes lo que quieres. Entonces, date un tiempo, cascabel. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? El tarot Z, a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del sol. Mira, Géminis. Lo que te voy a decir, Géminis, quizás algunos de ustedes no lo van a aplicar, porque tienes un corazón enorme, cariño. Vale. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está solo y está mirando hacia adelante, hacia el sol. Da la espalda a todo el mundo. Me da la espalda a mí, da la espalda a todo el mundo. ¿Qué te está diciendo, Géminis? Cariño, ha llegado el momento que pienses en ti. Ha llegado el momento que vayas en busca de tu claridad, en busca de tu felicidad, mi querido Géminis. Esta carta, si tú te das cuenta, este personaje tiene como una espada samurái, tiene un bastón, está abrigado, físicamente se lo ve bien a esta persona, mi querido Géminis. Entonces, no tiene excusa para que vaya en busca de su felicidad. Sé que a lo mejor de repente y está solo, ¿vale? O sola. Sé que a lo mejor muchos van a decir, Richard,
yo no puedo hacer eso, Richard, porque yo soy madre, yo soy padre. Yo no te estoy diciendo que tú dejes a tu familia. Te estoy diciendo que pienses un poquito en ti, Cascabel. No me botes veneno, porque ya te veo ya así enroscada. No, te estoy diciendo que pienses un poquito en ti, que también te dediques más tiempo en ti, Géminis. Eso te está diciendo que vivas, que tomes prioridades. Vamos a poner ejemplo antes que me botes veneno, Cascabel. Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, ay, Richard, me encanta Pepe Lucho, la Lupe, Richard, pero sinceramente no sé qué somos. Solamente me busca para hacerme rasguñar las paredes, para hacerme gritar como la Llorona, pero luego se va. Por eso que paro cantando la música de Olga Guiñón, lo prohibido. Entonces, cariño, si tú ves que esta persona solamente te busca para utilizarte, porque esa es la palabra utilizarte, quizás ha llegado el momento que le digas a otra cosa mariposa, yo me quiero, voy a buscar algo real. O simplemente date un tiempo para ti, mi querido Géminis, corazón. Eso también te está diciendo las cartas. A lo mejor, cariño, eres una persona que solamente se ha dedicado a lo que es a trabajar, a trabajar, a trabajar y nunca te has ido de vacaciones. A lo mejor ha llegado el momento que tú te vayas de vacaciones. Te están diciendo las cartas, cariño, vive un poco más. ¿Tú qué te crees, Munra? ¿O te crees Munrana, que vas a vivir toda la vida? Tú no vas a vivir toda la vida, Géminis. Tú no eres inmortal, es esto. Vive un poco más. Eso te está diciendo, Géminis. El vapor me ha atorado y todo. He tenido que editar, es esto. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, Cascabel. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características, porque se me va el tiempo, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Ay, Dios mío, me encanta. A ver, me sale la carta de loco. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, ¿vale? O una persona que es menor que tú. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, una persona también muy impulsivo. A pesar que me dice loco, también puede ser un Aries, ¿vale? O elemento fuego, Leo, Sagitario, porque aquí hay un basto que está tomando esta persona. Me dice, la carta del 8 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente no tienes contacto con una persona con la cual tú en su momento has tenido lo que es una relación o una historia. Puede ser que hay hijos entre ustedes, pero por algún motivo no hay contacto. A pesar que esta persona no da señales de vida, este hombre o esta mujer te piensa. Puede ser que sea de piel trigueña, piel morena, etcétera, etcétera. La carta, cariño, del diablo. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, parece como que estás lidiando con una persona que no te da lo que es una estabilidad. Cuando te digo lo que es, que no te da lo que es una estabilidad, o vosotros son amantes, o esta persona solamente te busca cuando te quiere comer, cariño. Lo que te decía anteriormente. Piel blanca, puede ser que tenga tatuajes, a lo mejor tiene rasgos mulatos, ojos claros, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas, inclusive puede ser que es menor que ustedes, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tienes que vivir un poco más, corazón. Entra en contacto contigo, que todo va a ir bien. Pero sobre todo, Géminis, todo aquello que tú pensabas que habías perdido en esta vida, se te devuelve por destino. Por destino. Vas a recuperar todo lo que ha sido tuyo, si tú lo quieres.
Porque a lo mejor me dice Richard, yo no quiero recuperar mi pasado, yo no quiero recuperar a mi ex. Entonces, corazón, ese va a ser tu decisión. Hasta la vista, Géminis. Te quiero mucho y sé feliz. Bendiciones.